Y bueno, estamos a la espera de nuestra primera entrevista de la mañana. Va a estar con nosotros Carlos Carrillo Gomila, abogado, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué ha pasado en el juicio hasta ahora? Recuerden que hoy no hay audiencia, vuelve mañana en la tarde debido a dolencias lumbares del expresidente después de esta cirugía que se le hizo hace unos meses. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue realmente la intervención de este testigo protegido? Y las incongruencias que llegó en su declaración presentadas por este contrainterrogatorio llevado a cabo por el abogado Alfredo Vallarino Alemán. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido estas inconsistencias habidas no solamente en esta audiencia, sino en la audiencia anterior? Así que esos son los temas que vamos a tocar con el abogado Carrillo, además, como uno de los penalistas más importantes del país, su opinión sobre estos Pandora Papers y cuál es la posición de la barra nacional respecto a esta nueva infidencia llevada a cabo por el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacionales. Vamos a hablar también con el ministro de Desarrollo Agropecuario. Ya oficialmente dejó de existir la UPSA y se crea esta Agencia Panameña de Alimentos. ¿Cuál va a ser su función? ¿Va a tener también esa decisión expedita de dar, de permitir las importaciones como hubo o como ocurrió con la UPSA y que fue denunciado por los productores nacionales? Nuestro primer invitado de la mañana, don Carlos Carrillo. Buenos días. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. A ver, resumen de lo que ocurrió la semana pasada, donde aparece este testigo protegido. Y que ¿quién lo sigue protegiendo? Y sobre todo, inconsistencias en sus declaraciones. Sí, bueno, mira, Fernando, definitivamente la evacuación del testigo protegido ha arrojado consecuencias de incompatibilidades en sus declaraciones de ahora y las declaraciones hechas en el juicio pasado y ante la Fiscalía. Definitivamente ya se da la constatación de que el Ministerio Público no ha tenido el mínimo recato en respetar la congruencia de lo que se ha dicho a lo largo de este proceso en la desesperación por tratar de vincular a Ricardo Martinelli a un hecho ilícito. Definitivamente, este testigo protegido abre una serie de cuestionamientos al sistema judicial panameño y ante todo es el tipo de protección y los términos de la misma en consideración a declaraciones que evidentemente, estando bajo protección del Estado, se ha mentido o se ha contradicho. Peor aún es que a lo largo de este proceso hoy viene a decir, entre otras cosas, que el señor Garús y el señor Pérez no tenían nada que ver con estos hechos y adicionalmente ha abierto un abanico de señalamientos contra actuaciones de los fiscales en un momento determinado. Igualmente queda cuestionado el Servicio Exterior panameño, claro, al tener a una persona que no está calificada, que supuestamente no pidió un nombramiento ni tramitó el mismo frente a el uso del Servicio Exterior panameño para complacencia de finalidades fuera del proceso. Definitivamente fue impactante lo que la defensa, a través del licenciado Alfredo Vallarino y el equipo de trabajo, se logró extraer de las declaraciones del testigo. Y al final del día no le consta ni puede vincular a Ricardo Martinelli con el hecho que está siendo investigado. En términos generales, Fernando, eso es en cuanto al testigo protegido. Superado el mismo, entonces quedamos en la lectura y nos hemos empantanado nuevamente. Incluso el Ministerio Público pidió que se leyeran dos pruebas que ya el propio tribunal le había dicho que se habían evacuado, lo que deja mucho que decir del comportamiento procesal.
No queremos ahondar en más temas, esperando que esta semana, a partir de mañana a las 2 de la tarde, se reanuda. El señor Ricardo Martinelli está siendo evaluado en el día de hoy y de mañana, y por tanto hasta mañana a las 2 de la tarde se iniciará nuevamente la lectura de los elementos que está teniendo el Ministerio Público en este momento. Don Carlos, está don José Blandón Castillo con nosotros. Buenos días, ingeniero. Buenos días, don Carlos. Quisiera ver si nos puede ayudar con nuestra audiencia. A lo largo de todos estos días de audiencia, quisiera que nos pudiera aclarar, porque forma y contenido es una ley de la dialéctica, particularmente de la dialéctica jurídica. Estos cuadernillos que se han leído allí por un espacio de varias semanas, había un problema con ellos que era la cadena de custodia de los mismos. La pregunta mía es, ¿ese problema central tuvo algún abordamiento jurídico frente a los jueces? ¿Y ustedes a qué planteamiento y qué conclusión llegaron, si es que hubo alguna? Bueno, mira, quedó claro que no había tal cadena de custodia. Quedó claro en que la defensa nunca fue convocada a ninguna actuación ni investigación para representar los intereses de Ricardo Martinelli. Quedó claro que eran copias, quedó claro que la fiscalía que autenticó ni siquiera existía al momento que se hicieron las diligencias. Quedó claro las contradicciones entre la forma en que fueron admitidas estas pruebas y la realidad de la misma. Y en todos estos elementos nosotros consideramos que el tribunal se abocó, y en esto en forma similar al juicio anterior, a decir que va a ser una situación de apreciación. La formalidad, definitivamente la defensa ha logrado comprobar la infracción repetida al evacuar estos cuadernillos, de la violación a los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli y a la formalidad en general. Vuelvo y te repito, aprovechando su pregunta, para la defensa está muy claro la manipulación que hubo en este expediente, y el final del mismo pues debe provocar un resultado de no culpabilidad o inocencia de Ricardo Martinelli, ya que él ha tratado de ser vinculado a hechos en los cuales no tiene relación alguna. ¿Cuál es su estimación en el tiempo? ¿Cuántas semanas, días podrá seguir durando este juicio? Bueno, es una especulación y dependemos de la Fiscalía en este momento. Nosotros consideramos que de los próximos 15 a 30 días promedio puede estarse evacuando el resto de las pruebas documentales y testimoniales que tiene la Fiscalía. Pero depende si acelera el tipo de preparación de sus pruebas, porque si seguimos al ritmo que nos mantenemos, pues definitivamente esto se va a empantanar nuevamente. ¿Qué sigue? Esta semana va a ser, a partir de mañana, de lectura. ¿Cuándo vienen los supuestos afectados a entrar en escena al juicio? Bueno, mañana a las 2 debemos estar leyendo una serie de manuales en otro idioma y una serie de circunstancias. La Fiscalía puede, al evacuar esta prueba documental, comenzar a llamar testigos y combinar entre lectura y testimonio. Pero la forma y el tiempo de desarrollo está bastante reducida. También hay que recordar que hay documentos que no son leíbles, hay documentos en otro idioma sin traductor, y hay una serie de inconveniencias técnicas en la preparación de esta prueba que el Ministerio Público ha asumido la responsabilidad, y la defensa hará su papel. Esperemos en los próximos días que esto ya llegue a un desarrollo más adecuado a lo que prevé el sistema penal acusatorio, porque lo que se está haciendo es la antítesis del sistema. O sea, esto es lo que no debe ocurrir en el sistema penal acusatorio. ¿Qué debe pasar o cuál es tu apreciación de los dos procesos? ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Realmente ha habido algo distinto para aducir que no hay un doble juzgamiento en este proceso? Hay un denominador común, y es que es vergonzoso. Los dos procesos tuvieron que ser llevados a cabo porque el sistema no lo supo o no lo pudo, o los intereses no lo dejaron evacuar. Definitivamente no debe haber alteración
peor aún, se abrió la discusión de que si un nuevo juicio constituía un doble juzgamiento, y en este caso en particular estamos frente a 2 de las 4 acusaciones, o sea, el juicio anterior es válido para las 2 acusaciones primarias de peculado y el juicio posterior no puede conocer esas pruebas. Esto es contradictorio, y más aún cuando un testigo y varias de las pruebas de aquel primer juicio hoy están diciendo todo lo contrario. Ayer dijeron la computadora era mía y yo no sé dónde salió ese nombre, y ahora dicen me la prestaron. Son situaciones que son vergonzosas. Yo creo que hay que la fiscalía, incluso los defensores particulares tenemos límites, pero que en nuestra cara tengamos que oír que un mismo fiscal diga una realidad procesal hace 2 años y al día de hoy diga otra realidad porque se adecuó a lo que se dio en el primer juicio, de verdad es vergonzoso. No hay ética alguna de que yo como abogado defensor pueda decir que ayer me prestaron una computadora y que hoy me prestaron una computadora, pero que ayer la mía se rompió y se perdió. Entonces son situaciones que por demás discutir si nos presentan o no la prueba digital. O sea, te doy los documentos, pero el origen no. Son situaciones muy dramáticas que obligan a hacer la reflexión de los límites en el ejercicio del poder en forma coyuntural. Y esto es un padecimiento que se ha traspolado al sistema penal acusatorio y que los abogados tenemos que insistir en que se trabaje de conformidad a los parámetros del derecho a defensa y el respeto a la integridad de la persona. Hoy, esta semana es la audiencia del llamado caso Granos también, un proceso que inicia sin audito de Contraloría, es decir, cómo los jueces admitieron tantos absurdos, que es lo que a mí más me preocupa, las brutalidades de los fiscales. Bueno, ellos estaban recibiendo órdenes, pero que ya los jueces, que realmente son los contenedores de la legalidad, admitan este montón de absurdos, ya es preocupante. Es que los remedios que instituía el sistema inquisitivo, por ejemplo, cuando te refieres a casos como el de Grano, ya los tribunales y en especial los tribunales de liquidación están adoptando posiciones de que, oye, lo lamento, es evidente, se venció el término, no hay audito de Contraloría que te vincule, pero te tengo en juicio y tengo que terminar esto con la evacuación de juicio. Y esto nadie ha escapado. El problema es que el efecto directo que va a tener en cuanto a capacidad en los funcionarios de la administración pública o en el sistema de la improvisación y la inseguridad jurídica que transmite. Por ejemplo, si yo tengo un audito que a mí no me vinculan, ¿por qué me vas a llamar? ¿Por qué si yo soy el ministro o soy el director de la institución, me vas a llamar por lo que sucedió o quieres investigar en el depósito de lo que sea? Entonces son situaciones dramáticas que están afectando la estabilidad de la administración pública. Tú no me puedes decir que si tú tienes un audito que dice que no hubo lesión patrimonial, si tú tienes un fallo del Tribunal de Cuentas que diga que no tuviste lesión patrimonial, o peor aún, que sean situaciones de que las aseguradoras o las personas han cumplido administrativamente, pues es lamentable que se haya penalizado la administración pública, porque al final perdemos todo. Claro. Porque la persona que está desempeñando el cargo público, aparte del riesgo que conlleva, se multiplica exponencialmente porque estás en manos de una interpretación de un fiscal o de un auditor coyunturalmente. Si una cuenta fue aprobada por la Contraloría institucionalmente, ¿cómo la Contraloría va a decir que se hizo las cosas inadecuadamente? Y si producto de esa contratación ha habido delito, es el Ministerio Público, pero parte de la base es que el Ministerio Público ni siquiera tiene auditores, por lo menos en la cantidad para enfrentar esto. Entonces tú tienes un sistema colapsado y que lo estás previendo que termine de colapsarse, en el sentido de que pides una condena sin tener un documento, un elemento técnico dentro del proceso. Entonces yo creo que debemos hacer un alto. La administración de justicia está muy cuestionada, con o sin razón,
pero debemos darle una certeza jurídica. Hoy nos abocamos a que la incertidumbre en las reglas de juego del sistema se ha extendido hasta el sistema financiero. Claro. O sea, aquí nadie sabe cuál es la ley, pero todo el mundo percibe que nadie la cumple. Pero es que ni siquiera tenemos la cultura de ver la administración pública por el respeto de los parámetros correspondientes. Entonces, cuando quieres perjudicar a alguien, usas las falencias de la administración. Nosotros enfrentaremos, en el caso particular de Ricardo Martinelli, actos dolosos en los cuales trataron de vincularlo sin ninguna justificación, porque no puedes pasar por encima de la ley para buscar un fin y menos usar el sistema. Lamentablemente, esto no hay previa consideración que pueda reponer el uso del sistema, que se ha hecho deplorablemente. En el tema de Ricardo Martinelli se ha expuesto a la comunidad. Tú sabes cuántos casos como el de Ricardo Martinelli se encuentran que no tienen esa oportunidad o que no se les ha podido o no pueden tener los instrumentos de la defensa que tenemos en este momento. Y contra viento y marea estamos llegando a un puerto definitivamente para aclarar. Ahora, ¿se destruye el sistema penal acusatorio? ¿Se afecta o vamos a tratar de fortalecerlo? Esa es la pregunta que los jueces se van a tener que hacer. Exactamente. Don Carlos Carrillo, entonces mañana 2 de la tarde se reanuda el juicio ahí en Plaza Ágora. Cómo no, mucho gusto y gracias a ti, Fernando, y al ingeniero Blandón. Así es, gracias, Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli.